Ahora sí, comencemos con el diseño de nuestro gorrito de Minion. Vamos a ocupar un crochet de 4 milímetros y estas lanitas pueden ocuparlas de cualquier grosor que tengan en casa. Tienen que ser estos tonos y no olviden de suscribirse para más tutoriales a crochet. Ok, ahora sí vamos a comenzar haciendo el ojito. Vamos a tomar la hebra negra y hacemos un anillo mágico. De esta forma envolvemos en nuestros deditos y luego hacemos una cadena al aire. Luego vamos a comenzar haciendo puntos bajos. Vamos a hacer 6 puntos bajos en total. Aquí ya tengo el primero, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a ajustar nuestro anillo mágico con la hebra corta, tiramos del hilo y ajustamos muy bien. Ahora vamos a cortar la hebra larga dejando un espacio de 6 centímetros o más para que se haga cómodo a la hora de coserlo. Y con nuestra aguja lanera vamos a cerrar por completo esa vuelta. Yo les recomiendo que usen una aguja así de metal porque queda más ajustado el hilo entre todo el tejido. Y lo que vamos a hacer es introducir en el segundo punto, o sea, nos saltamos este primero y en el segundo vamos a introducir la aguja lanera. Luego de esto vamos a irnos al principio, que fue el último punto bajo que tejimos. Y justo en el medio es donde vamos a introducir la aguja, pasamos al otro lado y cerramos. Ahora lo que vamos a hacer es esconder esa hebra por dentro del tejido y hacemos el cambio de color. Ahora vamos a estar utilizando este tono café clarito y vamos a hacer un nudo deslizado. Perfecto, cuando ya tengan su nudo deslizado, vamos a introducir el crochet en cualquier punto que tenemos acá. Y vamos a tomar ese nudo deslizado y lo pasamos al tejido. Ahora vamos a hacer una cadena al aire. Y en ese mismo punto vamos a hacer un punto bajo. Esta sería la segunda vuelta. Y la secuencia sería de aumentos. Entonces ahora vamos a hacer otro punto bajo en ese mismo punto. Yo voy a colocar por acá un marcador de puntos para que vean dónde es el principio y hasta dónde termina la vuelta. Entonces en este mismo punto voy a hacer otro punto bajo. Y esto lo voy a repetir en toda la vuelta hasta llegar al final. Entonces vuelvo a hacer otro aumento. Un punto bajo y otro punto bajo en el mismo punto. Y así sucesivamente vamos a seguir completando estos aumentos. Yo por acá ya estoy haciendo el tercero y en total tenemos que tener 12 puntos bajos. Y listo, ya por acá completé, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora vamos a volver a cortar la hebra larga y vamos a enhebrar nuestra aguja lanera para cerrar de la misma forma que les expliqué al principio. Lo bueno es que con este color van a notarlo mejor. Entonces por acá voy a enhebrar y les voy a explicar cómo cerrar esta vuelta nuevamente. Entonces nos vamos a saltar el primer punto, este que está por acá, y en el segundo vamos a introducir nuestra aguja, luego nos devolvemos y justo en la mitad vamos a introducir de nuevo nuestra aguja lanera, tiramos poco a poco del hilo y terminamos de cerrar esta vuelta.
De esta manera va a quedar todo más prolijo y no se va a ver ningún desnivel. Luego lo que hacemos es esconder por la parte de atrás esa hebra larga. Y miren, así ya va agarrando forma el ojito. De esta manera. Miren cómo se vería encima de nuestro gorrito. Y el cambio de color que nos toca para la tercera vuelta es blanco. Y volvemos a hacer un nudo deslizado. Acá ya yo lo tengo listo. Introduzco el crochet en cualquier punto bajo que tengo acá. Y voy a enganchar a mi tejido este nudo deslizado. Hago una cadena al aire. Y en ese mismo punto voy a hacer un punto bajo. En la vuelta número 3 la secuencia sería de un punto y un aumento. Entonces aquí ya tenemos el punto bajo. Voy a colocar un marcador de puntos para que identifiquen el principio. Y luego en el siguiente punto voy a hacer un aumento. Hago un punto bajo y otro punto bajo en el mismo punto. Ahora le seguiría un punto bajo. Y si observan, miren, aquí tengo el primer punto bajo, aumento y punto bajo. Ahora le sigue un aumento. Y esto lo vamos a repetir durante toda esta vuelta. Listo, ya completé la vuelta número 3, ahora voy a hacer la vuelta número 4, engancho en el primer punto bajo, hago un punto deslizado, ahora una cadena al aire y en ese mismo punto voy a hacer un punto bajo. Coloco acá mi marcador de punto y la secuencia que vamos a hacer en esta vuelta serían 2 puntos bajos. Ya tengo el primero y acá estoy haciendo el segundo, luego un aumento y lo repetimos. 2 puntos bajos y un aumento en el que le sigue. Y esto lo vamos a repetir durante toda la vuelta. Si observan, acá estoy haciendo 1, 2, aumento, 1, 2, aumento. Ahora cortamos nuestra hebra larga y vamos a cerrar la vuelta como les expliqué con la aguja lanera. Saltamos el primer punto que sería este y en el segundo introducimos la aguja. Nos devolvemos y en el último punto que hicimos vamos a introducir la aguja justo en el medio y escondemos esa hebra larga dentro del tejido. Y de esta manera va agarrando forma nuestro ojito. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar el hilo gris. Y algo que les quería comentar es que esta hebra que estoy utilizando es de 3 milímetros y voy a ponerla doble. Esto lo voy a hacer para darle un poco más de altura a la parte del lente del ojo. Igual acá les voy a estar explicando, miren, voy a colocar esta hebra doble y miren, lo primero que voy a hacer es tomar bastante hilo de esta manera, luego lo pongo doble y voy a enganchar el crochet en cualquier punto bajo que tenga de este tejido que estoy haciendo. Luego voy a enganchar el hilo doble y en esta vuelta vamos a hacer punto deslizado de esta manera. Entonces vamos a ir haciendo punto deslizado alrededor de toda esta vuelta. Y si observan, tiene bastante volumen, se ve bastante gordita la hebra. Y esto le va a dar la forma como del lente que tiene el Minion. Igual, si no les gusta que quede tan grueso, pueden usarlo con una sola hebra. Yo la verdad opté por hacerlo así porque siento que le da bastante relieve, o sea, tiene bastante profundidad la parte del ojito y se parece al Minion original. Pero como les dije, si quieren hacerlo más delgado, con la hebra más delgada, también pueden hacerlo.
Y así quedaría el resultado final. Si observan, tiene bastante profundidad y de esta manera quedan los bordes. Ahora lo que nos toca hacer es esconder estas hebras. Vamos a cortar nuevamente como lo venimos haciendo y cerramos la vuelta también igual como lo hicimos anteriormente. Acá sí les recomiendo que usen una aguja lanera de plástico porque son muy gruesas las hebras. Y luego vamos a introducir de la misma manera. Nos saltamos el primer punto y en el segundo vamos a introducir la aguja. Y luego vamos a devolvernos y vamos a introducir la aguja justo en el medio de este punto. Y listo, vamos a ir pasando poco a poco para que queden todas iguales de esta manera. Y aprovechamos de esconder todas las hebras que quedaron sobrantes allí. Anudamos bien y cortamos. Y miren qué bonito queda nuestro ojo. Ahora vamos a hacer la parte de acá del lente que va en negro. Vamos a estar utilizando otra vez el hilo negro. Y ahora vamos a tejer una cadena que mida 59 centímetros. Acá estoy haciendo el nudo deslizado y vamos a empezar a hacer cadenas hasta obtener 59 centímetros. Igual van tejiendo y midiendo hasta obtener esa cantidad. Y listo, por acá ya tengo mis cadenas, miden 59 centímetros y me voy a saltar 2 cadenas y en la tercera voy a hacer un punto alto. Y así hasta completar todo esto con puntos altos hasta llegar al final. Perfecto, yo por acá ya completé esta parte. Ahora les voy a explicar a qué altura van a colocar esta cinta. Y tienen dos opciones, pueden coserla, yo por acá dejé esta hebra larga para coser, o también para que se les haga más rápido o más práctico, pueden usar silicón caliente para pegarlo. Ahora por acá tienen que ubicar la altura deseada, donde quieren que vaya ubicado el ojito, y también la altura donde va a ir la cinta. Yo lo voy a poner a esta altura. Estoy dejando un espacio de abajo hacia arriba de 4 filas. Si observan hay 1, 2, 3 y 4. Y la cinta negra la voy a ubicar justo en el medio del ojo para que quede bien posicionado allá. Luego con un alfiler voy a ir pinchando alrededor de la cinta y del ojo. Miren, por acá voy a poner un alfiler justo acá para que quede bien posicionado el ojito. Y alrededor de toda la cinta también voy a seguir colocando alfileres para que no se vaya a mover esta cinta. Y ya saben, ahora lo que queda es coserlo. Les recomiendo que el ojito sí lo peguen, lo dejen bien posicionado allí. Y yo por acá ya tengo listo el gorrito. Al final lo que hice fue pegarlo con silicón caliente. Pero como les dije, pueden también coserlo si les gusta más coser. Lo que pasa es que a mí coser como que no es mi fuerte. Y queda de esta manera. Ahora vamos a hacer la parte de la boca. La boca la voy a hacer con punto deslizado. Voy a enganchar la hebra justo en la fila número 4. O sea, van a contar desde la parte inferior a la parte superior. Enganchan en esa fila número 4 y van a comenzar haciendo puntos deslizados como yo lo estoy haciendo en pantalla. Y tratando obviamente de hacer esa curva que tiene la sonrisa. Por acá vamos a ir bajando y no podemos hacerlo en forma recta, sino dándole esa forma curva a la sonrisa, tal cual como lo ven en pantalla.
Y miren, así va quedando esta curva que le hice acá, luego va recto y vuelve a subir de la misma manera que tenemos del otro lado. Y seguimos subiendo de esa forma como la tenemos del otro lado, haciendo la curva y que obviamente quede similar al otro lado y no se vea raro. Y listo, así de sencillo se hace la boquita. Ahora con estas hebras largas lo que vamos a hacer es esconder dentro del tejido, específicamente donde está el borde de puntos deslizados, pero por dentro. Ahora pasamos este hilo para atrás y escondemos esas hebras por dentro. Yo lo hago de esta forma, miren, esta hebra la voy a pasar del otro lado, voy a ir introduciendo en cada barrita que se formó del punto deslizado, pero por dentro hasta llegar al otro extremo, y luego cuando llegue a la otra parte ahí hago un nudito para asegurar. Y listo, así quedaría el resultado de nuestra boquita de Minion. Ahora vamos a hacer el último detalle, que vienen siendo los pelitos que tiene el Minion en la parte superior. Vamos a agarrar igual la hebra negra y vamos a cortar la hebra de esta forma, miren, así, haciendo trocitos de hebras como de 15 centímetros o 10 centímetros. Vamos a enganchar en esta fila, en este círculo que tenemos acá, que sería la segunda fila, y vamos a ir introduciendo así, como enganchando hebra por hebra. Enganchamos bien y ya después le vamos a dar un nudito para que quede bien afirmadito ahí. Luego cortamos el largo que ustedes deseen. Y esto ya es como al gusto de cada persona, si ustedes quieren ponerle muchos o pocos, ya eso va a depender de cómo lo quieran. Luego vuelven a hacer lo mismo, introducen el crochet, enganchan el hilo, ajustamos con una hebra, pasamos por ese arito y le volvemos a hacer otro nudito. Y cortamos la hebra del mismo tamaño de las otras. Y así hasta colocar la cantidad que ustedes quieran. Y listo, amigos, así de fácil es este diseño de gorrito. Espero que les haya encantado y si el contenido ha sido de gran valor, compártelo, suscríbete, dale un like y nos vemos en un próximo tutorial para que sigas aprendiendo conmigo a tejer. Chao, chao.